Eso no es tan fácil como arriesgar su vida. Sin embargo, no tuvo ningún problema en arriesgar tu vida, cuando parecía que esa era la única forma de ganar. No creo que actuó así porque es insensible. Creo que solo estaba asustada. Ichigo pareció sorprendido por las palabras de Rukia, luego bajó la cabeza mientras respondía, sonando tan cansado como se sentía. Tal vez tengas razón. Pero aún así, es como diría Orihime, solo porque hacer lo correcto no es fácil, no significa que no debas hacerlo, ¿sabes? La expresión de Rukia se convirtió en una sonrisa triste cuando respondió. No todo el mundo es tan fuerte como Orihime. Realmente nunca deberíamos perdonar ningún error, incluso si sabemos lo difícil que hubiera sido que alguien evitara cometerlo. Por la forma en que hablaba, Ichigo se dio cuenta de que su amigo ya no hablaba hipotéticamente. La forma en que sus hombros se encorvaron hacia adelante mientras sus manos se tensaban sobre sus rodillas dejó en claro que este era un argumento muy personal para ella. Sin saber qué decir, preguntó en su lugar, tratando de entender lo que estaba pasando. Tú, estabas hablando por experiencia personal, ¿no? Ella asintió y luego comenzó a hablar. Sí. Aunque nací en las calles más pobres del Rukongai con solo mi hermana para mantenerme vendiendo sus pinturas, las cosas cambiaron cuando un noble se enamoró de ella y se casaron. Fui adoptado en su clan y crecí adaptándome a esas expectativas, que se multiplicaron por 10 cuando murió mi hermana y mi nuevo hermano tuvo que presionarme aún más, ya que seguía fallando y él temía que sus mayores lo hubieran obligado a echarme si no lo hacía. Nunca permitiría eso, porque soy todo lo que le queda de mi hermana, por lo que se volvió cada vez más frío conmigo, empujándome cada vez más para que pudiera cumplir con el requisito que nuestra familia tenía de nosotros, para ser tan impasible y severo como se espera que sean todos los miembros del clan Kuchiki. No es agradable saber que estás obligando a alguien a ser duro contigo por tu propio bien. Especialmente cuando nunca puedes estar a la altura de lo que ellos esperan de ti. Ichigo no tenía nada que decir a eso, excepto sentirse excepcionalmente culpable. Su padre nunca lo había presionado para que hiciera nada y a menudo se había resentido con el hombre por su actitud despreocupada. Al ver que haber tenido serias expectativas sobre ella, quisiera o no, claramente no había sido del agrado de Rukia, se preguntó si solo era un desagradecido, infeliz por lo que había tenido la suerte de tener, o si simplemente estaba leyendo demasiado. En ello, Rukia, sin embargo, no pareció notar la agitación de Ichigo, demasiado absorta en la suya mientras continuaba. Cuando me gradué de la Academia Shinigami, fui admitido directamente como oficial de la 13 División. Mi familia no podía aceptar que fuera menos que eso, y me dijeron que era mi deber criar a través de la rápidamente para enorgullecerlos. Me preocupaba que me maltrataran, y me lo merecía, ya que me habían dado una autoridad que no merecía. Pero todos fueron muy amables conmigo, tratándome como si fuéramos familia. Sobre todo, mi teniente Kaien Shiba y su esposa Miyako. Ella se parecía mucho a mi hermana, serena, elegante, cariñosa y hermosa, y él era lo que siempre quise que fuera mi hermano, pero nunca lo fue. Ellos me enseñaron todo lo que pudieron, y me hicieron sentir bienvenido entre ellos. Dijeron que tenía potencial. Dejó escapar un suspiro largo y doloroso, y luego continuó. Y luego, apareció el gran pescador, asaltando una estación de investigación que habíamos instalado fuera del perímetro de la ciudad, para probar una nueva matriz experimental de Kido que nos habría permitido explorar grandes secciones de Hueco Mundo a la vez, haciéndolo finalmente era posible mapear las áreas más allá del entorno inmediato de Soul Society. Miyako había sido la que dirigía ese proyecto. El área debería haber sido protegida por patrullas de la 11ª División, pero Grand Fisher se coló y exterminó a todos, antes de esconderse dentro. Lo que significaba que nosotros del 13º tuvimos que ir a sacarlo nosotros mismos, ya que el Kido de seguridad que habíamos instalado alrededor del área sería un peligro para cualquier otra persona. Yo era uno de los 3 líderes de escuadrón bajo Kaien, y cuando nos dimos cuenta de que no solo el hueco estaba escondido bajo tierra y había transformado algunas cuevas naturales debajo en un laberinto, sino que aparentemente había mantenido vivos a algunos de los Shinigamis del primer ataque como prisioneros, sugerí usar un nuevo Kido que había inventado para localizar a Miyako, para salvarla a ella y a los demás. Rukia cerró el puño con ira y continuó. Fui una idiota. Grand Fisher había creado un señuelo que actuaba como cebo, y engañaron a mi hijo para que nos llevara directamente a ese. Luego nos rodearon. Mi escuadrón estaba en el frente y fue exterminado por completo, al igual que los otros 2 líderes. Kaien me salvó, ya que recibió el golpe por mí mientras yo era patéticamente incapaz de siquiera golpear a Miyako.
Él tampoco pudo golpearla con toda su fuerza, pero al menos pudo detenerla y me ordenó que me fuera para salvar a los demás. Ichigo se dio cuenta de que Rukia estaba temblando ahora y colocó una mano alrededor de su hombro mientras su historia continuaba. Lo hice, pero Grand Fisher también estaba listo para eso, y nos encontramos yendo de trampa en trampa. Logré llevar a los otros dos equipos más allá de 3, pero luego el cuarto me tomó por sorpresa ya que Grand Fisher había escondido uno entre nosotros durante la anterior, y la mitad de un escuadrón quedó atrapado y no pudo escapar. Podría haber guiado a los demás para salvarlos, pero entré en pánico y abandoné las enseñanzas de mi hermano, cerré mis emociones y los dejé morir para sacar al otro. Y entonces, comencé a escuchar la voz de Kaien, llamándome, diciéndome que volviera, preguntando por qué lo estaba abandonando, pero yo, no regresé, en vez de eso volé el lugar, no lo dejé morir mientras suplicaba, lo maté yo mismo, porque tenía miedo. Empezó a sollozar entonces, e Ichigo acercó a la niña más pequeña mientras lloraba por un rato, pero finalmente se enderezó, oliendo un poco antes de finalmente decir, ya no lloraba pero aún sonaba triste. Y luego el capitán se reunió conmigo, y me felicitó por el resultado y me ofreció el lugar de Kaien. Como si lo hubiera hecho bien, como si no fuera todo culpa mía. Podríamos haber detonado el lugar desde el principio, pero debido a mi arrogancia, mi creencia de que sabía mejor, hice que mataran a todas las personas que me amaban tanto. ¿Cómo podría aceptar eso? Rukia parecía casi enojada consigo misma, pero luego sacudió la cabeza y dijo, de repente luciendo y sonando bastante cansada. Así que, verás, entiendo al capitán Yoruichi, Si es imperdonable por casi dejarme morir. Ichigo se quedó inseguro por un momento, pero luego se recompuso y dijo, eres una buena persona. Y eres un gran comandante. No habríamos recuperado el Ogyoku sin ti al frente del equipo, ¿sabes? Rukia frunció el ceño ante eso. Yo no dirigía nada allí, el capitán Yoruichi sí, solo hice una sugerencia y, no, nos dijiste qué hacer, y todos lo hicimos, incluso Yoruichi. Ni yo ni Ishida confiábamos en ella, de verdad, pero confiábamos en que tenías razón, y la tenías. De hecho, si no fuera por ti, el Ogyoku estaría en manos del mismo monstruo que te engañó la última vez. Fuiste más inteligente que él esta vez, y todos sobrevivimos porque de ti. Rukia miró a Ichigo, como si estuviera completamente estupefacta, y luego preguntó, vacilante, ¿tú confiarías en mí para que te guíe? Por supuesto, soy el músculo tonto, ¿recuerdas? ¿Qué haría sin que me dieras mis órdenes de marcha? Se las arregló para intentar con valentía su habitual sonrisa de suficiencia. No era del todo real, con el rostro rayado por las lágrimas anteriores y todo su lenguaje corporal gritando lo cansada y triste que estaba, pero era lo suficientemente bueno que él podía decir lo que buscaba, y respondió, correr como un pollo sin cabeza, me imagino. Oye, me ofende eso. Creo que calificaría al menos a una ardilla borracha. Rukia comenzó a reírse de eso, luego a reírse. Ichigo tuvo que seguir apoyándola cuando casi se cae del banco, pero finalmente se calmó y luego dijo, muy bien, entonces ven y síguenos, tenemos una reunión para terminar. Ichigo asintió, ayudándola a levantarse, luego los dos comenzaron a dirigirse a la tienda mientras él preguntaba, entonces, ¿cuál es el plan entonces, oh poderoso líder? Aún no lo sé, pero encontraré algo que funcione para todos. Tú, el capitán, incluso los Visored. Ichigo sonrió y dijo, dejando que su voz fuera tan comprensiva como se sentía, lo cual era mucho. Confío en ti. Rukia pareció conmovida por eso, mientras respondía, yo también confío en ti. Luego hizo una pausa, luciendo pensativa mientras decía, de hecho, lo demostraré. ¿Qué? No hay necesidad de eso. Soy el jefe, ¿recuerdas? Necesito. De esa manera, ninguno de nosotros lo olvidará. Extendió sus manos, y un orbe familiar de oscuridad turbulenta que Ichigo estaba empezando a odiar se formó sobre él, como de la nada. Inseguro de para qué quería usar el Ogyoku, él preguntó en su lugar, para distraerse. ¿Cómo haces eso, sacándolo del aire? Rukia sonrió y luego dijo, es el mismo principio que el Enkai-Ki donde almacenas tu cuerpo, solo que se aplica como un Kido. Es uno nuevo de mi invención, pero es tan simple y limitado que apuesto a que incluso tú serías capaz de hacerlo. Úsalo. Solo es cuestión de concentrarte en el bolsillo de tu alma donde lo has escondido y llamarlo. No sabía que teníamos bolsas de almas.
No, por supuesto que no, ese es un Kido muy difícil, ya que consiste en plegar un trozo de tu alma para crear un pequeño espacio vacío en él. Una vez que se forma, el Pocket se queda allí y puedes depositar o extraer cosas de con mi Kido de antes, pero la formación real no es nada fácil de dominar, aunque es bastante fácil una vez que sabes cómo hacerlo. Luego lo golpeó en la nariz y continuó. Ahí, así, ahora también tienes uno. Ichigo frunció el ceño. No se sentía diferente, pero antes de que pudiera preguntar, Rukia hizo otro gesto, y de repente el Ugyoku desapareció de su mano, y él se sintió cada vez más pesado e hinchado. Era bueno que estuviera dentro de su propio cuerpo en este momento, en lugar de deambular en forma de alma pura, porque sentía que el peso adicional lo habría derribado de otra manera. ¿Qué hiciste? Rukia sonrió. Te di el Ugyoku, para que lo guardes. Todavía no me iré a la sociedad de almas, ya que primero debemos decidir cómo resolver todo este problema con Visore Dijin. Ni siquiera sabemos quién es el espía en el 12º. Si te lo dejo, sé que estará en buenas manos hasta que hayamos resuelto esto. Pero, ¿qué pasa si me equivoco, o lo pierdo? Ella golpeó su nariz de nuevo, su sonrisa aún más grande y sus ojos brillando mientras decía, ¿no te lo dije? Confío en ti. Sé que no necesito preocuparme, y tú tampoco deberías. Sé tú mismo y sé que los Ugyoku se mantendrán a salvo. Inseguro de cómo responder adecuadamente a tal muestra de confianza, Ichigo simplemente asintió, luego siguió a Rukia mientras comenzaban a caminar de nuevo. No dijeron nada, pero el silencio era más cómodo que incómodo. Hasta que una voz de repente lo rompió, fría y arrogante de una manera que inmediatamente levantó todos los pelos de Ichigo. Rukia. Su amigo se quedó inmóvil, como paralizado por el miedo. Ichigo la había visto así antes solo una vez, cuando se enfrentaron juntos por primera vez a Grand Fisher y ella fue puesta frente al fantasma falso de Kaien Shiba. Lentamente, ambos se giraron hacia la fuente de la voz. Era un hombre apenas un cabello más bajo que el mismo Ichigo, con largos cabellos negros sostenidos hacia atrás sobre su cabeza por un tocado blanco cuyo nombre Ichigo no podía recordar pero que sabía que se suponía que era usado por la nobleza en el antiguo Japón. Tenía una cara afilada, con ojos grises dentro que se sentían tan fríos como el mismo invierno. También vestía el uniforme muy familiar de un Shinigami, excepto que también tenía un pañuelo plateado sobre él y, sobre su hombro, había un ori blanco que casi parecía demasiado real para la vista espiritual de Ichigo, como si tuviera poder simplemente por existir. Ve, hermano. ¿Por qué estás aquí? Yo no tú. Rukia dio un paso atrás, como si la hubieran abofeteado, y solo entonces el hombre reaccionó, cerrando los ojos y sacudiendo la cabeza levemente, pero de alguna manera expresando una infinita decepción. No, se dio cuenta Ichigo, de alguna manera no. Lo estaba proyectando, dejando que toda la cantidad de decepción que estaba sintiendo se sintiera casi como algo real. Y era tan espeso y abundante, que por un momento Ichigo casi temió que lo ahogara. Tu mera presencia aquí infringe la ley. Y el Shinigami asignado a esta área testificó haberte visto en medio de un campo de batalla lleno de exiliados y traidores. Ve, hermano, los 46 centrales te convocan a juicio por violar la ley. ¿Entiendes el significado de eso? Rukia bajó la cabeza en una postura sumisa y derrotada que Ichigo nunca había visto en ella antes, ni siquiera cuando estaba llorando con todo su corazón mientras le confesaba su mayor fracaso, y sin embargo, todo eso lo estaba dejando ver el hombre frente a ellos. Fue más de su decepción, y nada más. Sí, hermano, entiendo. Entonces alégrate de que el abuelo rompiera el protocolo y me informara con anticipación, así podría persuadir al capitán Tousen para que te trajera yo mismo. Al menos te permitirá aceptar el castigo con honor como un súbdito voluntario, en lugar de un cautivo encadenado. Ahora, seguir. Rukia fue a hacer exactamente eso cuando el hombre se giró, pero Ichigo honestamente ya había tenido suficiente cuando dio un paso adelante, colocando una mano sobre el hombro de Rukia y diciendo, ella no irá a ninguna parte, bastardo, estoy harto y cansado de ti. Los peces gordos Shinigami decidiendo por todos lo que está mal y lo que está bien. Rukia no hizo nada malo y no tienes derecho a darle órdenes como si fuera tu perro. Rukia apartó las manos de su hombro gritando Ichigo, detente. Pero a Ichigo no le molestó. Podía sentir su mano temblando mientras lo hacía, sabía que lo estaba haciendo solo porque tenía miedo de la reacción del bastardo.
Pero Ichigo ya había tenido suficiente de tener miedo del arrogante Shinigami, y si este era el hermano que había hecho la vida de Rukia un infierno debido a las estúpidas tradiciones de su familia, entonces ya había tenido suficiente de él también. El hombre se giró a medias, no lo suficiente como para mirar a Ichigo por completo, pero lo suficiente como para expresar su completo disgusto con su postura y mirada, además de dejar que Ichigo se extendiera como un humo tóxico. Y cuando habló, su voz transmitió el mismo mensaje, aunque con palabras diferentes a las que Ichigo esperaba. Ya la escuchaste. Detente y vete, ahora. No, Rukia es la que no se irá hasta que ella quiera. Ichigo escuchó un suspiro, incluso cuando el hombre desapareció repentinamente. Sode no Shirayuki de repente estaba gritando en su cabeza, mientras el hombre estaba a su lado, blandiendo la espada, y el cerebro de Ichigo todavía estaba procesando todo. No solo había cubierto la distancia con Shunpo en un solo paso, era más que eso, casi como si hubiera llegado a su destino incluso antes de comenzar a moverse, y la espada se había estado balanceando incluso antes de que estuviera en su mano. Sin embargo, no tuvo tiempo de entender lo que sucedió, ya que sintió el poder de Shiro fluyendo por su cuerpo, dejado pasar por su Zanpakuto para acelerar sus movimientos y tiempos de reacción, mientras la máscara se formaba sobre su rostro mientras levantaba su espada en una parada. Y la espada del hombre lo atravesó, las 2/3 partes superiores de la hoja negra volaron mientras la espada continuaba hacia su cabeza, raspando un profundo corte en su máscara y enviándolo volando hacia atrás mientras volvía a ser un humano normal, excepto que él comenzó a sentir dolor incluso antes de haber aterrizado, como si toda su alma estuviera siendo estrujada como un trapo viejo, y luego desgarrada por la fuerza de los brutales vientos huracanados. La voz de Sode no Shirayuki de repente se había silenciado dentro de su cabeza. Cuando se estrelló contra el suelo, el dolor de múltiples huesos rompiéndose a la vez fue un alivio casi bienvenido de la sensación de que su alma amenazaba continuamente con desmoronarse. Todavía podía ver, aunque las cosas se veían algo descoloridas, mientras el hermano de Rukia se movía para mirarlo con una mirada fría y desapasionada, antes de indicarle una vez más a Rukia que comenzara a seguirlo. Al darse cuenta de esto, Ichigo movió una de las pocas partes de su cuerpo que aún respondía de alguna manera, su mano, y agarró la ropa del hombre. El hombre se detuvo, girando lentamente con un breve destello de incredulidad en su rostro, pero antes de que pudiera hacer más, la voz de Rukia resonó en el silencio. «Hermano, no. Por favor, déjame manejar esto». El bastardo miró a Rukia por un momento, luego asintió con la cabeza de la manera más condescendiente. «Muy bien. Pero date prisa». Rukia no dudó ni un momento, luego se movió para que Ichigo pudiera verla. Notó distraídamente que ella tenía una espada a su lado ahora, y tenía un aplomo y una mirada como nunca antes había visto, altiva y desdeñosa, casi una copia del hombre a su lado. Sin embargo, cuando habló, incluso cuando su tono sonaba lleno de odio, Ichigo entendió lo que realmente estaba haciendo. «Deja de pelear ahora mismo. Soy tu jefe y esta es mi orden». Ichigo soltó la ropa del bastardo, lo que hizo que volviera a mostrar un poco de sorpresa, antes de mirar a Rukia especulativamente. Eventualmente, sin embargo, se movió para irse, y Rukia lo siguió, mientras que Ichigo no lo hizo. En cambio, cuando Orihime e Ishida lo encontraron, estaba llorando, lo único en lo que podía pensar era en que ni siquiera había sido capaz de decirle un adiós adecuado.